Bueno, acá tenemos entonces cómo medir la personalidad en neuropsicología, sobre todo con algunas patologías que lo ameritan. El DFT, variante frontal, como ustedes saben, tiene un cambio insidioso en la personalidad del paciente. A veces es uno de los rasgos que primero aparecen y es el más llamativo, más que cualquier otro problema neurocognitivo. El comportamiento inusual a veces hace que los mismos familiares lo desconozcan como la persona que solía ser, y a veces es que directamente están acentuados de forma muy ridiculizable o muy caricaturesca ciertos rasgos de carácter que ya existían previamente. Bueno, las alteraciones dorsolaterales, orbitomediales o mesiales de la DFT, variante frontal, pueden traer todos estos tipos de síntomas, desde el síndrome más mesial, que provoca la apatía, la abulia, el mutismo, donde el individuo está acinético, problemas de incontinencia urinaria que se ven en estos trastornos, hasta los problemas ejecutivos, memoria de trabajo, como son los problemas dorsolaterales, y los orbitofrontales, donde nos vamos a detener más en este momento, que son los cambios de personalidad, las dificultades en el juicio social, la falta de empatía, la desinhibición y hasta la impulsividad. Ahora, el Frisby, como sistema de medir los cambios conductuales por lesiones frontales, es un instrumento que fue diseñado para tratar de identificar esto, sobre todo en los trastornos de demencia del subtipo de demencia frontotemporal, variante frontal. No es exclusivo para ese trastorno, es decir, sirve para medir otros cambios de personalidad debidos a otras cuestiones. ¿Cómo fue evaluado o cómo fue construido el Frisby? Se utilizaron una población muy amplia, las edades estuvieron comprendidas en individuos de 18 a 95 años, se utilizaron tanto varones como mujeres, lo que sí estuvo bastante restringida la muestra a una población caucásica estadounidense. Por lo cual, como precaución, pensar que no está normatizado para poblaciones afroamericanas, latinoamericanas, asiáticas, etc. Es decir, no está disculpa, ¿se está pensado... grabando? Lo puse a grabar, sí. Ah, perfecto, gracias. Entonces, uno tiene que pensar que la población con la cual se construyó el instrumento estaba pensado para un grupo étnico más restringido. Tampoco está adaptado para niños y adolescentes, pero bueno, igualmente la mayoría de muchos de los instrumentos que estamos viendo tampoco lo están. ¿Es sensible a qué cosas? Lesiones focales que provoquen cambios del comportamiento, traumatismos de cráneo, por ejemplo. Demencias, DFT en especial, pero vasculares, por cuerpo de Lewis, pueden verse reflejados en este test. Pacientes con desórdenes neurológicos, no necesariamente demencias, que impliquen cambios de personalidad como Parkinson, Huntington, esclerosis múltiple. Y psicopatologías que están asociadas con mal funcionamiento del lóbulo frontal, esquizofrenia, depresión, ADHD. Tiempo estimado de la administración, 10 minutos. Esto es bastante relativo. Son 10 minutos si lo completa el familiar. Si lo completa el paciente, va a ser más de 10 minutos. Vamos a tener que usar el criterio personal.
hay pacientes que no tienen ninguna conciencia de su cambio de personalidad, por lo cual no tiene ningún sentido darles la versión del frisbee para autoevaluación. Y nos va a convenir la evaluación de un familiar. Y hay otros pacientes que han tenido un traumatismo de cráneo y saben que están más desinhibidos, saben que ahora hacen cosas que antes no hacían, con los cuales nos sirve perfectamente el frisbee de autoevaluación para dárselo a ese tipo de pacientes. Bueno, como les decía, hay dos variantes para el paciente, para el familiar o cuidador. Recomendaciones. No tomar la versión para el paciente si tiene estas puntuaciones en el Mini-Mental, ¿sí? Pero por más que no tenga estas puntuaciones en el Mini-Mental, a veces la falta de conciencia puede ocasionar un problema similar. Bueno, el frisbee se divide en dos partes. En realidad no son dos partes, son preguntas simultáneamente. Hay que puntuar al paciente cómo era antes en cada una de esas afirmaciones y cómo es ahora. Entonces uno va a encontrar como dos columnas, donde se menciona al paciente antes y se menciona al paciente ahora. Por lo cual se va a poder ver el contraste en un pantallazo. Ahora, la puntuación es de tipo Likert. A cada una de las afirmaciones se le pide una puntuación de 1 a 5, de cuánto le ocurre cada una de las afirmaciones. La escala total es de 46 ítems. Disculpen, pero voy a silenciar un segundo porque hay alguien con el micrófono abierto. Si se pueden silenciar, les agradecería. Muy bien. Ahora, la escala tiene 46 ítems, pero es una escala que a su vez tiene varias subescalas que la integran. Y de hecho, algunas de las subescalas pueden ser más importantes que medir el conjunto en sí. Las subescalas incluyen apatía, hay 14 ítems que muestran más el síndrome mesial, desinhibición, que refleja más el síndrome orbitofrontal, y disfunción ejecutiva, que marca más estos 17 ítems, los problemas dorsolaterales de memoria de trabajo y organización de las tareas de forma secuencial. Ahora, las instrucciones que le tenemos que dar al paciente o al familiar, y en los cuales no tenemos que confiarnos en que el paciente lo lea, tenemos que estar ahí al lado de él, leérselo y constatar que entiende lo que está por completar. Le tenemos que comentar que en este formulario va a encontrar una lista de oraciones que pueden describir la conducta de una persona, que por favor lo lea cada una de las oraciones cuidadosamente, y que utilice esta escala que va a estar siempre presente en la hoja, para que marque en la columna que corresponde la frecuencia con la que él ha incurrido en esta conducta descripta. Puntúe su conducta para cada momento. Cómo era hace 3 años atrás y cómo es en la actualidad. A veces puede ser que necesitemos modificarlo, ¿sí? Modificar de 3 a 5 años. El test viene con 3 años, pero fíjense en el caso concreto si hay que ir más atrás en el tiempo. Por ejemplo, si estamos tratando un caso de bipolaridad. Por favor, trate de puntuar todas las oraciones. Aquí tenemos. La Likert se ve todo el tiempo, ¿ven? Casi nunca, raramente, a veces, frecuentemente, casi siempre. Y acá tenemos diferentes ítems.
En una columna preguntan cómo era hace 3 años atrás y cómo es en la actualidad en la otra columna. Entonces uno puede ver el contraste o no en cada uno de los ítems propuestos. Entonces, uno puede ver esto, por ejemplo, ¿no? Supongamos esto completado por el paciente o por el familiar, uno encuentra una disparidad. Ha cambiado ostensiblemente la personalidad en 3 años, ¿sí? Ahora, si ustedes van mirando los ítems, ¿qué les parece a ustedes a cuál de las subescalas corresponde cada uno de los ítems? ¿Sí? Acá me estaban escribiendo. Habla solo cuando le hablan. ¿Qué dirían ustedes? Si quieren, escriban por el chat, como ustedes prefieran. Apatía, exactamente, Cecilia. Se enoja o se irrita con facilidad, tiene explosiones emocionales sin motivo suficiente. Parece urgencia compulsiva, ¿sí? Muy bien. Será más orbitofrontal. Repite determinadas acciones o se queda pegado a ciertas ideas. Hace cosas impulsivamente. Se confunde en las secuencias cuando tiene que hacer varias cosas una tras otra. Ahí se las marco a todas. Fíjense, los problemas dice ejecutivos, desinhibición, desinhibición, apatía. Bueno, ahí tenemos los diferentes ítems desagregados de solo los primeros 9 reactivos de la prueba. Ahora, ítems erróneos. Bueno, estas son algunas salvedades que tiene esta prueba que tenemos que tener presentes. ¿Hasta dónde es válida la prueba? ¿Cuántos ítems erróneos puede haber? ¿Cuántas omisiones de cosas que se olvidó de leer y nosotros no lo chequeamos a tiempo y el paciente se nos fue sin haber completado qué cantidad de ítems? Si hay muchos ítems sin completar, puede ser que nos quede la prueba sin posibilidad de ser subsanada. Bueno, por ejemplo, si no se ha respondido algún ítem, le podemos dar el valor de 1 a lo que sume ese ítem, pero no pueden superar a 6. La prueba queda completamente invalidada si hay 6 o más ítems sin completar. Por eso es tan importante chequear que el paciente o el familiar haya completado todo antes de retirarse, porque nos invalida todo el protocolo y lleva un tiempito haberlo hecho. Muchas veces uno está con el paciente adentro y en la sala de espera está el familiar completando el protocolo. Y a veces el familiar está estresado o tiene también problemas y omitió un montonazo de cosas que nos invalidan los protocolos. Ahora, se puede subsanar si tenemos menos de 5 ítems incorrectos, le podemos poner puntaje 1 a todos los ítems que quedaron sin contestar. Ahora, dentro de cada subescala, de las 3 subescalas, nos puede quedar invalidada toda una subescala por falta de ítems contestados. Entonces, si tenemos más de 3 ítems erróneos en una subescala que no fueron contestados o están mal contestados o lo que sea, la subescala queda invalidada. No se puede interpretar. ¿Sí? Y ahí tampoco tenemos posibilidad de subsanarlo. Luego, el algoritmo de la puntuación. Verificamos si hay ítems erróneos, colocamos el número de ítems inválidos en el casillero de la hoja del frisbee junto a los totales, determinamos si el protocolo es válido o inválido y vamos a puntuar los ítems. Los ítems del 1 al 32 suman de forma directa y a partir del 36 y al 46 nos están preguntando de forma inversa, nos van preguntando al revés justamente los ítems. Esto es para evitar simplemente que el paciente esté marcando de forma automatizada sin leer. Bien,
Si la persona marcó en los puntajes invertidos 5, 5 vale 1, 4 vale 2, 3 vale 3, 2 vale 4, 1 vale 5. Es simplemente invertir el puntaje directo de la Likert. Tenemos que sumar todos los subtotales obtenidos en cada subescala. Acuérdense, unas eran de 14, otras de 17. Determinar si hay 3 ítems sin marcar en alguna subescala para no interpretarla. Tenemos que obtener la sumatoria del total antes y del total actual, es decir, son 2 puntuaciones, la del antes y la del hoy. Luego, vemos el puntaje bruto de apatía, desinhibición y disfunción ejecutiva. Y podemos decir, la escala total de haber sumado las 3 subescalas, tenemos una sensibilidad suficiente para determinar que hay un cambio de personalidad tras un daño cerebral con una puntuación de 82 puntos, ¿sí?, de diferencia entre la puntuación antes y la puntuación después. Si entre la puntuación antes y la puntuación después de las 3 escalas sumadas juntas las restamos y hay 82 puntos de diferencia, hay una muy buena sensibilidad de que haya un cambio de personalidad tras daño cerebral. Y si la puntuación fuera de 111, es muy probable que además tengamos especificidad de que es daño del lóbulo frontal, a diferencia de otros cambios en la personalidad por daños en otras regiones del cerebro. Es decir, cuando tenemos 82, tenemos la sensibilidad suficiente para detectar un cambio de personalidad, pero no me especifica la región cerebral. ¿Se entiende? Si tenemos puntuación de 111 para arriba, ya tenemos sensibilidad y especificidad suficiente para determinar que es muy probable que la lesión sea frontal o de los circuitos que conectan el lóbulo frontal con otras regiones del cerebro. Muy bien. Hasta aquí